Por las luchas que en enero el público había presenciado entre estos hombres, para esa tarde del 10 de julio de 1983, el Coso de Naucalpan lució una de las entradas más espectaculares de su historia. Sin exagerar, con el aforo lleno como pocas veces se había visto y cientos de aficionados que ya no habían alcanzado boleto, deseosos de entrar a ver otra batalla de nuestros mexicanos contra el luchador mejor pagado de la historia hasta ese momento, el público no se resignaba a irse a sus hogares y cuando transcurría la tercera lucha del programa, en varias ocasiones, como si fueran un ariete humano, trataron de tirar las puertas de entrada, por lo que fue necesaria la intervención de la policía para desalojarlos. El Toreo de Cuatro Caminos registró una entrada asfixiante esa tarde en la cual el voluminoso André, el ogro asesino, fue derrotado por Canek y Aguayo, quienes vencieron en 2 caídas al hilo a su rival, quien fue bien acompañado por Luis el Tigre Mariscal. El griterío se dejaba escapar del Coso como llamaradas de pasión y de locura desbordada para irse a perder en un cielo que amenazaba lluvia, pero que afortunadamente nunca llegó, pues así todo el público pudo disfrutar de esa victoria enorme, inolvidable, que lograron Canek y el Perro, que se mostraron como 2 guerreros que siempre en un perfecto ataque y con una valentía sin límites fueron doblando al gigante André. El ogro salió dispuesto a cobrar venganza de los anteriores encuentros contra sus rivales, pero no pudo. No le dieron oportunidad de utilizar su descomunal fuerza, que cuando explotó parecía que iba a destrozar a los mexicanos, a desarticularlos miembro a miembro. André era un verdadero fenómeno en las capacidades físicas que la naturaleza le había otorgado y cuando empleaba su brutal, su descomunal fuerza en contra de sus rivales, el espectáculo se tornaba abominable para los espectadores, porque, incrédulos, veían la manera en que sus ídolos eran borrados del ring, minimizados por una fuerza física tan superior que resultaba abrumadora. André tenía una fuerza impresionante que nadie en este mundo podía detener. Era un tanque de demolición capaz de destruir con un solo golpe o castigo a cualquier rival. No importaba la talla del individuo en cuestión, pues André el Gigante superaba y por mucho a cualquier luchador a nivel mundial en estatura, peso y fuerza física. El agarrón del Tigre Mariscal contra el Perro Aguayo fue impresionante. Los golpes se escuchaban hasta lo más alto de la bóveda del toreo. Ambos luchadores se caracterizaban por la forma aguerrida de batallar en el ring y esta vez no fue la excepción. El Perro sacó a Mariscal con un derechazo y después retó a André, que no se hizo del rogar y entró al ring de batalla. Un machetazo puso en la luna al Perro para después, de forma risible, ser levantado de los cabellos cual vil muñeco hasta lo más alto que pudo André para después azotarlo bárbaramente. Canek solo hizo el relevo para recibir brutal patada al pecho, pero al reponerse, devolvió patadas voladoras al gigante André que lo hicieron rodar por la lona hasta fuera del ring y ahí, como en el encuentro pasado, el gigante fue apabullado por la pareja de México hasta que un hilillo de sangre, apenas notable, corrió por su rostro. Mariscal, como pudo, logró salvar al gigante. Al trepar al ring de nuevo, Luis fue presa fácil de Canek, que lo botó hacia abajo. André se quedó solo con sus 2 rivales y esta vez, entre ambos, le acomodaron patadas en el pecho que lo derrumbaron y ahí, en la lona, Canek le lastimó el brazo con un tirante. El Perro hizo lo mismo y el gigante, por un momento, parecía estar crucificado. Luis Mariscal volvió a salvarlo y la historia se repitió, pues Luis Mariscal fue puesto de combate de nuevo por Canek, mientras que el gigante se levantaba y lo hizo solo para recibir crueles patadas voladoras en el pecho de parte del Maya, que enseguida voló para topetear al gigante hacia afuera, que lejos de caer, el que salió rebotado fue Canek, que sin embargo dejó groggy al ogro, que enseguida y ante el alarido del público sintió un segundo tope en el pecho, esta vez del valiente Perro Aguayo, con el cual ahora sí mordía el polvo. En ese estado, André recibía paliza de los mexicanos, pero de un solo golpe mandó a volar al Perro, mientras que Canek recibió tremendos manazos en la cara que se estrellaban como verdaderos palos para piñata en la cabeza de Canek. Viendo esto,
El perro tomó una silla y el público, enardecido, pedía que se las estrellara a sus rivales, y así las cosas, de un silletazo, Mariscal quedó tendido en la tarima de protección para que de inmediato se abalanzara sobre André el gigante, que tras recibir el primer golpe en la espalda, volteara a mirar al perro con todo el odio que su gigantesca humanidad le permitía. Cuando Aguayo soltó el segundo sillazo, André capturó la silla y fácilmente se la arrebató a nuestro mexicano, que huyó de inmediato, pero en ese momento André recibió otro silletazo en la espalda, ahora por parte de Canek, que enseguida aventó la silla para medirse tú a tú con André, pero a toda respuesta, el ogro le aventó la silla en la cabeza para después propinarle un salvaje golpe en la cara, con el cual Canek quedó a merced del francés. Pero el perro regresó y propinó nuevo sillazo en la espalda de André, y antes de permitir que volteara, le asestó otro, ahora en la cabeza, con el cual el gigante cayó al piso. Los mexicanos le dieron una pequeña tregua al francés, al dejarlo golpeado a los pies de los aficionados, mientras iban por Mariscal, para, entre los dos, ponerle las espaldas planas arriba del ring. La cuenta corrió para André, y apenas la primera caída después de 18 minutos de violenta acción fue para la pareja de México. Para la segunda caída, cuando subió André y comenzó a dominar al perro, que se encontraba ya a los pies del ogro, Canek aún se paseaba con una silla en el cuadrilátero, y a silletazo limpio el príncipe maya lo metió en una esquina. Ahí, Aguayo lo estrangulaba con las piernas, pues con sus diminutas manos en el cuello de André nunca pudo lograrlo. Mariscal trató de ayudar, pero esta vez el can zacatecano lo sacó del ring a golpe y porrazo. En años recientes, Canek ha relatado acerca de una lesión que tuvo cuando levantó en crotch a André el gigante. Quienes no vivieron aquella época creerán que la lesión a la cual se refiere el tabasqueño ocurrió en el multivisto mano a mano que protagonizaron en 1984, pero no fue así. Esa lesión sucedió en este colosal encuentro, pues teniendo a André más que atontado por la paliza recibida, Canek trató de repetir la hazaña de aplicarle otra yegua voladora como en el último de sus enfrentamientos ocurrido en enero de 1983, pero esta ocasión el movimiento le salió mal y mientras André iba en el aire, la espalda del maya se venció. No soportó el enorme peso y el gigante le cayó encima, casi aplastándolo. André el gigante cayó sobre su rodilla ante el grito de horror del público, que pensó que la pierna de Canek estaba fracturada, hecha pedazos ante el brutal impacto. Nuestro mexicano no se quejó. Nunca supimos si se mordió los labios para no gritar, o si tal vez su orgullo tabasqueño le impidió mostrar dolor ante su fantástico y descomunal enemigo. Pero mientras Andrés se reponía de la mala caída sobre el mexicano, este se arrastraba hasta la esquina, realmente lastimado. El referí Pompín, visiblemente angustiado por lo ocurrido, preguntaba a Canek si podía seguir, mientras le sobaba la espalda, al igual que el perro, y así, poco a poco se fue levantando. Pero André fue por él y salvajemente lo tiró a la lona para acomodarle una zapatiza reprobada enérgicamente por el público. Aguayo entró, pateó las piernas de André cuantas veces pudo antes de que el gigante volteara, y cuando lo hizo, Aguayo evadió el golpe de antebrazo para ir a las cuerdas y asestarle patadas de canguro que hicieron retroceder al ogro, haciéndolo rebotar en las cuerdas. El perro llamó a Canek y entre los dos lograron azotar una vez más la inmensa humanidad de André en el ring, que parecía romperse. El público, que momentos antes habían visto una fallida yegua de Canek, aplaudió con toda su energía este logro. Era todo un espectáculo el ver al luchador más grande del mundo ser azotado de esta manera. Nuestros mexicanos sabían que el triunfo estaba cerca, no obstante, y mientras festejaban la nueva hazaña, André les madruga y el perro es sacado de un machetazo brutal. En ese momento Canek lo prende de la cabeza con un candado, del cual André no podía zafarse por más que intentaba, hasta que levantó fácilmente a Canek para ensartarlo con las piernas abiertas en la tercera cuerda para asestarle un foul salvaje. Solo de esa forma André pudo con Canek, que era declarado vencedor, y así André se fue con una derrota por descalificación, ahora en 2 largas caídas al hilo que seguramente aún recuerdan,
los afortunados asistentes.